Buenas noches, por favor. Los invitamos al simposio de BPH y su impacto en salud urológica. Vamos a presentar al doctor David Santander, urólogo de planta del Hospital Barros, en Chile, médico tratante en Clínica Red Salud Providencia y Clínica en Maipú, autor de múltiples publicaciones científicas en áreas como andrología, infertilidad masculina, enfermedades de transmisión sexual y deficiencia de testosterona. Miembro activo de la Sociedad Chilena de Urología, Fellowship de Andrología, realizado en la Universidad de Chile, médico cirujano con especialidad en urología por la Universidad de Santiago de Chile y máster en andrología por la Universidad de Salamanca de España. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer la posibilidad de presentarle este tema, que es uno de los temas que ha llevado mi interés y mi área de investigación últimamente. Bueno, como dice la presentación, vamos a hablar de una actualización científica en la prevención para las enfermedades asociadas a virus papiloma humano en hombres. Yo soy David Santander, como me presentó el doctor. Soy urólogo andrólogo del Complejo Asistencial Barros Luco Trudó en Santiago de Chile. Bueno, en la declaración de intereses, esta presentación está patrocinada y revisada por el laboratorio MSD y además yo estoy vacunado contra el virus papiloma humano. Así que no sé de ustedes cuántos están vacunados contra el virus papiloma humano. No sé si alguien se atreve a levantar la mano. Algunas manos tímidas se levantan. Ya. 2. 3. Ya. Pero la idea es que esto les ayude y puedan tomar la iniciativa. Bueno, los objetivos de mi presentación, por sobre todas las cosas, es que ustedes logren entregar una consejería adecuada a sus pacientes, que entendamos la magnitud de la infección por virus papiloma humano, los mecanismos de transmisión, tratamiento y prevención, para que sus pacientes que llegan con dudas se vayan sin dudas y se vayan sobre todo tranquilos y con ideas claras respecto a esta enfermedad. Como todos sabemos, existen más de 200 tipos de virus papiloma humano que se llaman genotipos, 40 de ellos son exclusivamente genitales. Como podemos saber, es un virus de DNA que es de doble cadena, que tiene una porción que está encargada de la replicación, otra porción de la capacidad oncogénica y las porciones L1 y L2 son las que producen la cápside y que es la porción L1 particularmente donde están asentados todos los mecanismos inmunológicos y la vacunación. Sabemos además que cuando hay más de un 10% de diferencia entre las bases de la porción L1, estamos hablando que estamos frente a un nuevo genotipo de virus papiloma humano. Como todos sabemos, se clasifican los virus papiloma de acuerdo a su capacidad de progresión a cáncer en bajo y alto riesgo, donde actualmente la inmunización nos permite cubrir los de bajo riesgo y 7 de los de alto riesgo. Cuando vamos a hablar de la patogénesis, y esto yo creo que es una de las cosas más importantes, es que necesitamos que el epitelio escamoso estratificado se abra y que esto puede ser a través de una relación sexual, un roce o una lesión genital para que el virus logre entrar hacia la capa basal de las células. Aquí pueden suceder dos cosas, o la inmunidad del paciente innata lo elimina, o bien el virus a través de sus mecanismos hace la evasión inmune, en este caso persiste, tiene la capacidad de reproducirse y liberarse y seguir contagiando. Cuando esta infección persistente no logra ser frenada, puede progresar a lesiones neoplásicas intraepiteliales que están mediados por sus dos segmentos oncogénicos y si esto progresa va a progresar a un carcinoma escamoso. Hay que tener en cuenta una particularidad, que hasta las neoplasias intraepiteliales la enfermedad tiene la capacidad de tener regresión espontánea. Por lo tanto, es importante entender que el fenómeno de un cáncer producido por virus papiloma humano es un fenómeno que puede tardar hasta décadas. Cuando hablamos, y esta es una pregunta muy común de nuestros pacientes, ¿yo me voy a mejorar de este virus? Nosotros tenemos que entender lo que es el clearance viral. El clearance viral básicamente es la eliminación o el tiempo que toma eliminar el virus y que en promedio en hombres va entre 1 y 42 meses y va a estar influenciado por el genotipo del virus papiloma humano, ya que el clearance es distinto, las características de los pacientes y el sitio del cuerpo afectado. Cuando vemos este estudio,
este estudio muestra diferencias raciales en cuanto al clearance y concluye que no existen diferencias significativas. Sin embargo, muestra que hay hombres que se demoran hasta 48 meses en hacer un clearance viral completo. Cuando hablamos de las diferencias en los clearance, sabemos que el virus papiloma humano genotipo 16, aparte de ser el de mayor incidencia, es el que tiene el clearance más bajo en todos los sitios de infección. Y por lo tanto, esto también hace que sea el más relevante y el que esté repitiéndose en las enfermedades neoplásicas. Cuando vamos a dar una consejería y nuestros pacientes se nos acercan y nos preguntan, nosotros tenemos que decirle que se estima que el 80% de las personas sexualmente activas va a tener alguna vez virus papiloma humano antes de los 45 años. Y si nos vamos solo a hombres, los hombres van a tener un 92% de riesgo a lo largo de la vida de tener virus papiloma humano. Por lo tanto, y como parte de la consejería, ustedes deberían decirle que es la infección de transmisión sexual más común del mundo. Un quinto de las personas lamentablemente tiene más de un genotipo, tiene una coinfección, y esto también en inmunocomprometidos hay el doble de coinfección que en la población general, y el virus papiloma humano es causante aproximadamente del 5% de todos los cánceres del mundo, y junto con el Helicobacter pylori son las dos infecciones generadas que terminan en un cáncer más frecuente. Como todos sabemos, el problema mayor es el problema, o en la población objetivo siempre van a ser las mujeres, donde el cáncer cervicuterino es por lejos la mayor carga de salud asociado en la historia a esto. Tiene que ver también con disparidad en salud y el acceso con inequidad a vacunas y a un screening oportuno. Es el segundo cáncer más frecuente en África y el 90% de las muertes se producen en países de bajos recursos o recursos medios. El Perú al 2020 tenía la tasa más alta de Sudamérica de virus papiloma humano, y cuando esto lo vemos comparado con el mundo, la línea roja es el Perú. El cáncer de cuello uterino era por lejos un cáncer que estaba bastante avanzado y bastante por sobre la media mundial. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud nos ha mostrado que la prevalencia en mujeres es alrededor de un 12% en el mundo, pero en América Latina es alrededor del 16%. Corroborándolo con información actual del Perú, también están alrededor del 16% las mujeres con prevalencia de virus papiloma humano. Y cuando vemos la prevalencia en hombres, la prevalencia es mayor, hasta un 20%. Cuando vamos a ver poblaciones específicas, por ejemplo, este es un trabajo de estudiantes de medicina chilenos. El trabajo nos muestra que el 84% de los estudiantes de medicina tenía un virus papiloma presente y el 40% tenía una infección mixta, o sea, tenía más de un genotipo, ¿ya? Y eran pacientes hombres heterosexuales, sin historia de enfermedad de transmisión sexual previa. Cuando vemos cohortes también que se hicieron genotipificaciones entre el 2014 y el 2021 a más de 3.500 pacientes, de los cuales 1.100 eran hombres, nos llevamos que al buscar genotipos de alto riesgo uretrales o anales, el 40% de los hombres dio positivo para algún genotipo de alto riesgo, y el tema es que cuando los genotipificaron se dieron cuenta que no solamente era el virus 16 el más relevante, sino que hay una amplia distribución de genotipos de alto riesgo que están presentes. Por lo tanto, y esto es un hecho, algo muy puntual que ustedes tienen que tener en cuenta, que en la medida que uno le ofrezca una inmunización o una prevención a un paciente, hay que pensar en ofrecer la mayor cantidad de genotipos cubiertos que tengamos disponible o al acceso del paciente, ya que esta amplia variedad va a ser lo que también dé más carga de enfermedad. Cuando hablamos de los determinantes de la prevalencia, o sea, qué factores influyen en que tengamos más o menos virus papiloma humano, el primero es la edad a la que se inicia sexualmente una persona. La segunda, y que es la altitud, la letra B, es la cantidad de números o la cantidad de parejas sexuales que va a tener a lo largo de la vida o en un tiempo. Y la letra C, que es esto de acá arriba, nos muestra la cantidad de parejas concomitantes que esa persona puede tener. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la edad de iniciación sexual acá en el Perú,
en general en población urbana de mujeres es alrededor de los 16 años, pero cuando hablamos de las zonas rurales selváticas llegan iniciaciones hasta de 10 años. Por lo tanto, van a haber niñas expuestas muy tempranamente. Si eso cruzamos el dato con la cantidad de parejas sexuales que tiene una mujer en el Perú declarado, según los estudios, es 1.8 parejas sexuales. Sin embargo, los hombres declaran tener 9 parejas sexuales. Por lo tanto, el vector masculino es importante en este tema. O sea, la idea de vacunar al hombre es que el vector está un poco descontrolado. Cuando hablamos del riesgo de infectarse en el hombre, hay que entender que no disminuye con la edad, sino que un hombre que tiene una conducta, un hombre soltero, que tiene parejas fortuitas, es un hombre que va a estar siempre expuesto. Por lo tanto, la enfermedad no cambia en la medida que envejecemos. Por lo tanto, los pacientes que estén con exposición constante a virus papiloma humano tienen que tener medidas preventivas y por eso también es importante entender que a pesar de que tenemos un uso indicado, también existen pacientes puntuales que podrían requerir una inmunización fuera de la ventana de edad terapéutica. Otro dato importante que deben saber es que cuando una persona les pregunta si se contagia, si va a ser alguna enfermedad, tenemos que entender que hasta el 90% de los pacientes son asintomáticos. Por lo tanto, el paciente que se enferma va a depender si tiene el genotipo específico más su susceptibilidad personal hacia ese genotipo en específico, y ahí va a desarrollar la enfermedad y es muy poco probable que la desarrolle. Bueno, como todos saben, existen patología benigna por virus papiloma, patología maligna y los precursores. Ya, bueno, las verrugas genitales y la papilomatosis laringea son las benignas, independiente que generan alta carga de enfermedad y morbilidad. Las malignas, cáncer de orofaringe, pene, ano, ya en los hombres, y las enfermedades precursoras, enfermedad de Bowen, eritroplasia de Chiari, papulosis bowenoide, y que en estas enfermedades precursoras lo que yo los invito a, si ven un paciente con una eritroplasia que es persistente en meses, al menos biopsiarla. Me pasó la semana pasada tener un paciente que le diagnostiqué una enfermedad de Bowen de 40 años, y por lo tanto es algo que es más frecuente de lo que uno ve, pero hay que sospecharlo. Cuando hablamos de la carga de enfermedad respecto a hombres y mujeres, este es un gráfico que nos muestra en amarillo a las mujeres que la carga de enfermedad siempre va a estar cargada más hacia la mujer. Esta es una diapositiva de la doctora Andrea Chilling, que se dedica específicamente a investigación en virus papiloma, ginecóloga, y vemos que por lejos, si además lo sumamos a las publicaciones de Hadwin, la carga de enfermedad cancerosa o neoplásica maligna es un 81% de mujeres. Por lo tanto, proteger en rebaño, vacunar a hombres y mujeres, vacunar a la esposa del paciente que viene con virus papiloma si la esposa no recibió la vacuna, también es un acto de buena praxis. Por otra parte, tenemos que entender que el 90% de los cánceres, el 80% de las lesiones premalignas y el 90% de las verrugas están asociadas en los 9 genotipos que tenemos dentro de la cobertura de inmunización actual. Y eso también es importante. Bueno, cuando vemos acá en la tabla con números locales, vemos que el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente en mujeres acá en el Perú. Y cuando vamos a ver la relación entre el virus papiloma humano y los cánceres de hombre, vemos que en el cáncer de ano en hombres un 90% tiene que ver con virus papiloma humano y el cáncer de orofaringe más de un 70%. En el cáncer de pene un 60% y hay que entender que el cáncer de pene es poco frecuente versus los otros cánceres. Cuando vemos cifras que se publicaron en el 2020 de cómo evolucionó el cáncer asociado a virus papiloma humano en Estados Unidos, nos llevamos una sorpresa, que el 80% de los cánceres por virus papiloma humano son orofaringios en hombres. Y cuando esto lo llevamos a un gráfico distinto, nos encontramos con esto y que la diferencia se ve aún más brutal. Y sobre todo acá lo importante es entender que los hombres con cáncer orofaringio son más jóvenes, parten a los 30 años. Por lo tanto, es importante que mientras más podamos prevenir,
mayor cantidad de gente vamos a evitarle estos tipos de lesiones neoplásicas. Datos locales también en el Perú, el cáncer orofaringeo en hombres es de hombres jóvenes. Cuando ya nos vamos hacia el lado más benigno y hablamos de las verrugas, tenemos que otra pregunta muy típica de los pacientes es esto, ¿quién me lo contagió y cuándo me contagié? Por lo tanto, estos números son algo relevantes. Un hombre desde que tiene un contacto con un genotipo de bajo riesgo, en general, en promedio pasan 12 meses para que desarrolle verrugas y una mujer 6 meses. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces las verrugas pasan desapercibidas y hombres que se rasuran, hombres que se rascan, empiezan a ver la expansión de las lesiones y ahí consultan, y eso puede ser mucho más allá de cuando fue inicialmente el contagio y la primera lesión. Tenemos que entender que el diagnóstico de las verrugas es un diagnóstico clínico con un examen físico donde nosotros vamos a evaluar dirigidamente el meato uretral, las pruebas complementarias que en general nos van a permitir sacar los diagnósticos diferenciales del camino, como la biopsia, PAP o PCR de lesiones, con, en otros casos, penescopía con ácido acético. La verdad es que esta última no está recomendada por ninguna guía y las otras solamente nos van a ayudar a corroborar nuestro diagnóstico cuando tengamos dudas. Y tener siempre en cuenta que los diagnósticos diferenciales pueden ser moluscos contagiosos, queratosis seborreica, pápulas perladas o nevos. Cuando le vamos a explicar al paciente qué es lo que le vamos a hacer, sobre todo cuando le vamos a hacer un consentimiento informado, tenemos que informarle que el tratarle las verrugas no le va a curar la enfermedad porque eso depende del clearance, por lo tanto pueden reaparecer las lesiones independiente del tratamiento que uno les dé. Y que no hay evidencia de superioridad entre los tratamientos, por lo tanto uno va a elegir caso a caso. Como ustedes saben, hay tratamientos aplicados por el paciente, podofilotoxina, imiquimod en crema, extracto de té verde, y los que aplicamos nosotros, crioterapia, cirugía, electrofulguración, 5-fluoracilo, podofilino y ácido tricloroacético. Pero cuando nos vamos a enfrentar globalmente, si nosotros tuviéramos que elegir la primera elección, siempre la crioterapia, independiente de donde esté la lesión, va a ser un buen primera opción. Cuando vamos a los tratamientos aplicados por el paciente, el imiquimod tiene una efectividad del 50% y se tiene que dar hasta por 16 semanas o cuando desaparezcan las lesiones. La podofilotoxina requiere de varios ciclos con días de descanso que a veces los pacientes también no entienden, y la efectividad de la podofilotoxina igual es una efectividad que es bien variable. Respecto a la crioterapia, podemos aplicar crioterapia de contacto o de aspersión. Yo particularmente ocupo esta última y con una tasa de eliminación de las verrugas de alrededor de un 85% y electrocoagulación o resección o terapia láser que alrededor del 75% de efectividad. También acaba de depender del tamaño de las lesiones, cuántas lesiones tenga, por si tiene muchas lesiones, de pronto al paciente una electrocoagulación le va a salir costo efectiva. Este es un punto también que es bien importante. Cuando un paciente tiene muchas verrugas en el prepucio, la circuncisión tiene un rol. Se reduce la prevalencia de virus papiloma humano en el surco balano prepucial y en el glande, y eso está comprobado. Disminuye la carga viral también. Y hay 2 revisiones sistemáticas que mostraron que hay una relación inversa entre la circuncisión y la prevalencia, pero además que la prevalencia de las parejas femeninas de hombres circuncidados es menor para virus papiloma humano. Por lo tanto, también estarían protegiendo a la mujer. Bueno, cuando un paciente viene con las verrugas, tiene un impacto en la calidad de vida. Finalmente, muchas veces uno busca respuestas a una infidelidad, dudas respecto a si esto va a generar mayor cáncer cervicuterino en su pareja, aumentar el riesgo, y si esto va a ser algo recurrente, va a ser para toda la vida, si va a progresar a cáncer o no. Por lo tanto, yo dentro de mi consejería siempre les digo, los tratamientos no curan, es tu cuerpo lo que va a eliminar el virus. Probablemente al eliminar las lesiones vamos a reducir la probabilidad de reinfección, autoinfección y la transmisión. No hay una evidencia que un tratamiento sea mejor que otro, por lo tanto también se ajusta a lo que el paciente, sobre todo en la parte privada, pueda financiar. Podría ser necesaria más de una sesión de tratamiento para poder quedar sin lesiones.
es difícil determinar el momento que se efectúa el clearance total, sino que es difícil saberlo y es la no detección más que tener certeza sobre la eliminación del virus. Entender y enseñarle que las parejas no tienen más riesgo de cáncer de cuello uterino cuando hay verrugas y que estas parejas femeninas tienen que ir a sus controles ginecológicos rutinarios. Y esta es otra escena que es muy típica, un paciente asintomático que lo deriva el ginecólogo de la pareja porque hay un papa alterado o hay condilomas. Y aquí lo que nosotros le tenemos que decir que es altamente probable que sí esté infectado y aunque no tenga lesiones, es baja la probabilidad que vaya a tener una infección clínicamente significativa. Respecto a los exámenes, no están indicados y hay que tener en cuenta ciertas cosas. Puede haber falsos negativos, ya que la infección por virus papiloma humano puede ser moteada dentro de los genitales, por lo tanto, cuando se pasan las tórulas y se toman las muestras, pudiera no pasar por una zona de lesión, por lo tanto puede salir un falso negativo. Y hay otro problema, que hay pacientes que tienen una genotipificación y la pareja tiene otra, con números distintos, y cómo explican esto. ¿Ya? Y eso no es poco frecuente. Por lo tanto, este tipo de exámenes no nos va a cambiar la conducta respecto a lo que tenemos que hacer, que entendiendo que no hay una prueba aprobada para virus papiloma humano en hombres, no hay tampoco de rutina hacer screening en hombres, solamente realizar el examen físico para detectar las lesiones. Respecto a qué grado de inmunidad deja una infección natural por virus papiloma humano, es alrededor de un 7%, y es 10 veces menos potente que la respuesta inmune que genera una mujer cuando la infección es en el cervix. Por lo tanto, cuando un hombre se mejora o elimina el virus, queda inmediatamente expuesto a un recontagio incluso del mismo genotipo. Esta es una proyección pasando ya hacia o volviendo hacia las lesiones de cabeza y cuello que se hizo en Estados Unidos respecto a cómo se iba a manifestar después de la vacunación el tipo de cáncer más frecuente por virus papiloma humano, y el cáncer orofaringeo en hombres iba a superar a el cáncer de cuello uterino en las mujeres estadounidenses, y hasta ahora se ha ido cumpliendo. Dentro del cáncer de cabeza y cuello, es un cáncer más de países en desarrollo, el 80% afecta a hombres, tiene que ver el consumo de tabaco y alcohol como factores de riesgo, y en más del 90% está involucrado el virus papiloma 16 y 18. El virus papiloma 16, aparte de ser el que tiene el clearance más lento, tenemos que entender que los hombres tienen 5 veces más prevalencia del virus papiloma 16 oral que las mujeres, y el riesgo de infección oral por virus papiloma es mayor en hombres que le practican sexo oral a una vulva que a un pene. Y esto es porque las condiciones de la vulva y la vagina promueven mayor liberación de células infectadas por el flujo. Y por lo tanto, tenemos por acá los hombres con mayor adquisición oral de virus papiloma humano y un clearance más lento, por lo tanto desemboca en una persistencia mayor del virus y un mayor riesgo de cáncer de orofaringe. Cosas que hay que tener en cuenta: la edad de diagnóstico es mucho menor que en el resto de los otros cánceres, hombres de 30 años, yo particularmente tengo un amigo que falleció a los 35 años de un cáncer de orofaringio. La actividad sexual oral es el principal factor de riesgo y no hay una presentación clínica específica. Hay hombres que debutan con masa cervical, debutan con odinofagia, debutan con otalgia, con sensación de globo faríngeo. Dentro de los factores de riesgo, el comportamiento sexual es uno, y la única cosa positiva que les puedo decir al respecto es que cuando está en etapa 2 o antes y es virus papiloma positivo, ese paciente tiene una tasa de sobrevida bastante más alta que los que no son por virus papiloma humano. Y algo que yo he incorporado en mi rutina personal es examinar la orofaringe de pacientes, y tengo 2 centros donde derivo y biopsian a estos pacientes patólogos orales, y en todos los casos me he llevado la sorpresa y qué bueno que diagnosticamos algo precozmente. Respecto al cáncer anal, yo algo les había adelantado, el 90% están relacionados con virus papiloma humano. La población con mayor riesgo son los hombres que tienen sexo con hombre, y por lejos los hombres que viven con VIH tienen 80% mayor o tienen 80 veces más riesgo de desarrollar cáncer anal que mujeres y hombres VIH negativo. Acá las incidencias locales no varían con respecto a las del mundo, y también se da que hombres más jóvenes hacen cáncer anal y que en general esto está dado por el tema del VIH.
Respecto al cáncer de pene, el cáncer de pene en Perú es lo mismo que el resto de Sudamérica. Sudamérica en general está por sobre el nivel mundial, pero no hay un cambio realmente significativo y es una patología que es bastante poco frecuente. Dentro del screening rutinario, hasta ahora solamente el screening del cáncer cervicuterino es el que está en las guías clínicas. El cáncer anal en algunas partes de Estados Unidos, en hombres que viven con VIH, se les hace alguna citología anal, pero no está difundido y no está protocolizado. Cáncer de pene y cáncer orofaringio no, solamente sospecha y evaluación clínica. Con respecto a la fertilidad, no se asocia a una mala calidad seminal el virus papiloma humano, y hay una revisión sistemática que muestra una posible asociación, pero que la verdad no es tan clara, con abortos espontáneos y rotura prematura de membrana. Por lo tanto, no hay que considerarlo como un factor de riesgo. Respecto a la prevención, como sabemos, hay vacunas bivalentes, tetravalente y nonavalente, donde estas últimas dos tienen los genotipos de bajo riesgo y tienen una prevención del 90% de los condilomas. Cuando hablamos dentro de la prevención del vacunar por género neutral y la inmunidad rebaño, es que no solamente queremos proteger a las mujeres del cáncer de cuello uterino, sino que también queremos proteger a los hombres y a otros cánceres que son secundarios a virus papiloma humano. Cuando vemos las curvas, por un lado, si vacunamos solo a las mujeres, es más lento llegar hacia los umbrales que nosotros buscamos de disminuir la prevalencia de los virus papilomas de mayor riesgo, pero cuando vacunamos a hombres y mujeres, o sea, una vacunación género neutral, es más efectivo el programa de vacunación, independiente que no sea tan óptima la cobertura, se llega antes a los umbrales de protección y protegemos a toda la población. Dentro de la vacunación en hombres, la tetravalente fue aprobada desde el 2009. Obviamente la protección primaria es hacia mujeres y la protección de lesiones neoplásicas de orofaringe, ano y condilomas. Acá en Perú no está indicada en cáncer de pene ni tampoco en papilomatosis laringea recurrente. Y Australia ha sido la que ha llevado la batuta o ha ido primero en todo el tema de la vacunación masiva. Dentro de la vacunación de hombres, este es un artículo de Goldstone, es uno de los trabajos más grandes que se ha hecho. Vacunaron a hombres heterosexuales y hombres que tienen sexo con hombres con la vacuna tetravalente con 3 dosis, hicieron 10 años de seguimiento donde se vio que la vacuna es duradera y que es efectiva para lesiones de patología anal. Por lo tanto, la vacuna muestra buena llegada y es útil en hombres. Respecto a la costo-efectividad para la población y hablando de temas de salud pública, hay este estudio, que es un estudio holandés, que muestra que hasta los 26 años sigue siendo costo efectivo hacer catch-up, o sea, ir a buscar pacientes que no estén vacunados y vacunarlos, porque estos pacientes hasta esa edad cubre realmente el gasto que se va a disminuir en cuanto a la carga de enfermedad neoplásica. Cuando vemos los programas de vacunación australianos, cuando solo vacunan mujeres, disminuye bastante la cantidad de verrugas en el grupo de los hombres, ahí para que se entienda mejor. En el grupo de los hombres también baja, pero cuando ya se vacunan ambos grupos, la caída de la prevalencia de verrugas es bastante mayor y sobre todo empezamos a incorporar población más adulta dentro de la cobertura. Respecto a otra pregunta, ¿por qué vacunamos a niños tan chicos y que fue lo primero que pasó hace muchos años? Vemos que la vacuna contra el virus papiloma humano, en este gráfico, mientras más jóvenes sean quienes se vacunan, mejor es la efectividad y más altas son las tasas de inmunidad que se generan. Por lo tanto, la vacunación precoz es lo ideal. Bueno, volviendo un poco a Australia. Australia fue el primer país que partió ya con una dosis desde el 2023, entendiendo que Australia ya llevaba una vacunación masiva y que la cantidad de patología asociada a virus papiloma humano había caído demasiado. Por lo tanto, ellos se arriesgaron con una dosis. Sin embargo, la OMS el año 2022, cuando habla de población objetivo que son las mujeres y para poder llegar a la mayor cobertura posible, sugiere que, independiente que los estudios muestran que deberían ser 2 dosis en menores de 14 años y 3 dosis en mayores de 15 años, bastaría con una dosis para tratar de cubrir a toda la población general. Y como ustedes comprenderán,
hay cosas que los clínicos vemos y otras cosas que los salubristas públicos ven. Y por lo tanto, acá se mezclan temas económicos, temas de cobertura y temas de población general y salud pública, donde una dosis está off-label, pero a nada es mejor hacerlo. Perú actualmente tiene su vacuna tetravalente, una dosis desde el 2011 hasta los 18 años. Y ahora en julio se aprobó la vacuna nonavalente, que probablemente se va a vacunar el próximo año. El número de dosis no hay una normativa actual, pero imaginamos que va a ser una dosis, ¿ya? Y acá es donde se manifiesta el tema dificultoso. Porque claro, si es que alguien puede costear, si ustedes se preguntan, yo a mis hijos les voy a poner la segunda dosis, no les voy a poner la segunda dosis. Esto cuando lo hablamos, porque en Chile pasó exactamente lo mismo, allá vacunamos con una valente una dosis. La gran duda es la segunda dosis corre por cuenta de la familia, si es que la familia eh, la puede sustentar, ¿ya? La vacuna vale exactamente lo mismo allá que acá. ¿Ya? Por lo tanto, acá hay una amplia cobertura. Perú se ha puesto las pilas bastante, como decimos, con el tema de la cobertura y lo importante es que las estrategias cubren hasta mujeres de 18 años, mujeres y hombres. Bueno, en Chile, como algo les comentaba, en julio del año pasado se aprobó una sola dosis de nonavalente, antes se ponían 2 dosis de tetravalente, y en general esto es un tema que está en discusión, puesto que no hay ningún trabajo hasta ahora que nos muestre que una dosis es suficiente. Entonces ahora lo que hay que hacer es el seguimiento teniendo cohortes poblacionales grandes, que van a ser países completos, y ver cómo vamos a ir evolucionando con respecto a eso. Bueno, esto cuando empezamos a revisar, cada país tiene sus propias coberturas, en general todos cubren las mismas edades, pero lo que yo quiero que ustedes se queden es que un paciente mayor a 15 años se tiene que poner 3 dosis el día que elija, a los 2 meses y a los 6 meses de la primera dosis, vacunar a todos quienes estén expuestos, que no estén inmunizados, sabiendo que la indicación es hasta los 45 años, pero si tengo un paciente de 50 que es promiscuo, efectivamente se va a beneficiar de la vacuna, y con la cobertura más amplia de genotipos a los que tengamos acceso en el grupo determinado. El año pasado publicamos, y yo soy el primer autor de las recomendaciones de la Sociedad Chilena de Urología respecto a la vacunación de hombres. Y con esto hago la invitación que esto se puede replicar y mejorar acá. O sea, si alguien tiene algún residente le puede obligar a hacer esto. Así que, pero esto lo hicimos principalmente para poder definir a quién sí, a quién no y cuáles serían las opciones de vacunación. Principalmente el enfoque de nosotros es subpoblaciones especiales que tengan mayor vulnerabilidad por exposición o porque tengan una respuesta inmune disminuida. Y frente a esto nos encontramos pacientes VIH, pacientes con enfermedad autoinmune, cánceres con inmunocompromiso, inmunodeficiencia, trasplantado, pacientes que están expuestos a corticoterapia, terapias inmunosupresoras de otro origen biológico, por ejemplo, pacientes abusados sexualmente, trabajadores de salud y trabajadores sexuales. Cuando nosotros hablamos respecto a poblaciones con inmunidad disminuida, este trabajo muestra que un paciente trasplantado se comporta frente a los cánceres por virus papiloma humano igual que un paciente VIH positivo. Por lo tanto, eso es lo más importante o lo relevante de esto, que finalmente esos son los pacientes por los cuales nosotros tenemos que ir y vacunar. Hay múltiples trabajos que hubo seroconversión buena y son vacunas seguras en pacientes infectados con VIH, en pacientes que tienen lupus, en pacientes que son nefrópatas, donde la inmunogenicidad es mejor cuando se pone la vacuna antes que lo trasplanten, ¿ya? Y particularmente en el grupo de los trabajadores del área de la salud tenemos que saber que cuando nosotros quemamos una verruga con láser o con el electrobisturí se levantan humos y esos humos tienen partículas de virus papiloma humano que pueden entrar por nuestra vía respiratoria. Por lo tanto, deberíamos protegernos con una mascarilla N95, cubreboca y una antiparra, ¿ya? Por lo tanto, y eso también hacerlo hacia la persona o la enfermera o enfermero que nos ayude. Cuando vemos que hay los expuestos versus los no expuestos, podríamos hablar que existe una tendencia a mostrar que sí es una enfermedad ocupacional.
Bueno, someramente sabemos que ya 50 países de América en general están vacunando contra el virus papiloma humano. Perú ha ido avanzando a paso largo respecto a las coberturas y a su área de cobertura en general. Y sabemos que los esquemas aprobados para los pacientes privados son, si el paciente tiene menos de 14 años, 2 dosis, que el día que elija, ya a los 6 meses o hasta el año siguiente, y en pacientes de 15 años o más en 3 dosis, el día que elija el paciente, a los 2 meses y a los 6 meses de la primera dosis. ¿Ya? Y esto es para que ustedes lo tengan claro en su práctica diaria. Cuando nosotros publicamos esto es parte del extracto de la vacunación, de las recomendaciones. Esto es idéntico a lo que tenemos en varias partes y lo que les acabo de hablar, pero acá nosotros también hicimos el hincapié de que los gobiernos deberían tratar de ir a hacer el catch-up, o en el caso de nosotros, en el sistema privado, tratar de hacer el catch-up hasta los 26 años porque es costo efectivo. Y respecto a los grupos especiales, todos deberían recibir 3 dosis, salvo que sean menores de 14 años. Y obviamente, si el paciente va a ir a un trasplante de órgano sólido, hacerlo antes del trasplante. Pacientes que van a trasplante de células hematopoyéticas, después que hayan hecho esto. Uso de medicamentos biológicos antes de la terapia. Uso de corticoides después que ya esté la terapia, aproximadamente un mes después que haya terminado la terapia inmunosupresora. Pacientes con VIH en el momento del diagnóstico. Lo mismo con cánceres con compromiso inmunitario y enfermedades autoinmunes. Respecto a los pacientes que son abusados, a los pacientes que son trabajadores sexuales y al área de la salud también deberían ser con 3 dosis vacunados. Como conclusión, bueno, sabemos que la infección por virus papiloma humano tiene un rol activo y creciente en los cánceres a nivel mundial. La vacunación de hombres brinda la oportunidad de eliminar también el cáncer de cuello uterino de una forma más rápida, pero también protege a hombres y mujeres de otros cánceres asociados a virus papiloma humano. Y la inmunización ha demostrado eficacia contra enfermedades producidas por VPH, incluso en poblaciones inmunosuprimidas. Muchas gracias y les pediría que para tener mayor información pongan el QR en su celular y se puedan inscribir para recibir información respecto a virus papiloma humano y la vacunación y todos los procesos de MSD. Muchas gracias.